Bien, les damos la bienvenida a esta cápsula informativa número 46, correspondiente al jueves 14 de marzo del año 2019. Bueno, pues ya, como decíamos, hoy han pasado los primeros 100 días de gobierno, inicia la etapa, algunos hablan que del realmente ejercicio de gobierno, y bueno, estamos viendo cómo actores contrarios se están moviendo, varios están diseñando sus estrategias, algunos decidirán seguramente por el ataque frontal. Esto dependerá mucho de las condiciones en las que se vaya dando, otros van a preferir esperar errores para estar desgastando. Y bueno, vamos a ver cómo juega Andrés Manuel. En este caso, pues es un político que juega bien sus cartas. Vamos a ver que no va a pasar mucho tiempo y va a, por lo menos un golpe a la semana va a ir soltando esto con la idea de mantener la agenda y en caso de y de seguir demostrando fuerza en caso de que alguien quisiera pues atacar, sabría a lo que se expondría, ¿no? Entonces esto tiene que ver con el ejercicio del poder, por un lado administrar, y decimos que mucho del éxito de Obrador va a depender de sus secretarios de Estado, que ojalá den la talla. Por ejemplo, uno de los casos que debería o seguramente está empezando a preocupar a Obrador es el control que está perdiendo Polevsky, la presidenta del partido de Morena, quien ante el primer choque contra un adversario real, es decir, un adversario con poder, con experiencia como es Ricardo Monreal, pues simplemente ha quedado mal parada. El caso de Puebla, ya había dicho que iba Barbosa de manera directa, Monreal dice que no, que habría que irse o sea, abrir la elección a quien más quisiera competir, ella se empecina en que no, y entonces Monreal empieza a activar una estrategia, saca la firma de todos los senadores y logra ganarle el brinco a Jetcold y la obliga a ir a la encuesta. Ahorita el titular bueno, el candidato de esta corriente monrealista, bueno, acusa que desde el poder, la gubernatura se está favoreciendo al candidato de Polevsky. Bueno, pues empieza a enrarecerse el clima, pero esta pugna ya ha pasado a nivel nacional. Hay otros estados en los que ya están entrando a esa dinámica de confrontación. Veracruz es uno de ellos, que anteriormente pues era una bronca interna, es decir, entre Manuel Huerta, el grupo de Manuel Huerta y el grupo de Cuitláhuac García, ahora gobernador y uno representante de los programas federales. Pero el problema es cuando empiece a influir un tercer elemento o un cuarto elemento, porque se habla también de un grupo de Rociano Ale, cuando venga este otro cuarto grupo, que sería el de Ricardo Monreal, aguas, porque muchos de la gente que está molesta con el proceder de Cuitláhuac, con el proceder de Huerta, pueden ver en Monreal la posibilidad de tener espacios de poder. Entonces, volvemos al punto, el éxito del modelo político que está planteando Andrés Manuel va a depender de la fuerza que tengan sus operadores, en este caso Yeltsin o los secretarios de Estado. Pero en este caso, algunos incluso el día de ayer ya empezaron a hablar de la posibilidad de renunciar a Polevsky y colocar a alguien más fuerte que le pueda hacer frente a Ricardo Monreal o a cualquier otro actor que quisiera, en lo que Andrés Manuel está tratando de echar adelante sus políticas gubernamentales, pues entrar por la puerta trasera para hacerse de Morena y pues tener las candidaturas a modo. Bueno, pues esto pasó con Jade Cole, ayer se cayeron las redes, tanto Face, Twitter, Instagram, y bueno, fue el caos. La otra noticia es que secuestran a migrantes cubanos en Reynosa. Familiares dicen que llegan al aeropuerto, toman un taxi, los taxis los entregan con el crimen organizado. Ya desde ayer hay una pugna entre el gobierno de Tamaulipas y el gobierno federal respecto de qué había ocurrido. Volvemos al punto, ayer Andrés Manuel en un desliz que tuvo por ahí comentaba que en realidad no habían sido secuestrados, que era un modo de cruzar la frontera, lo cual nos hizo recordar mucho a Peña Nieto, y con esto de que daba por sentado cosas sin haber concluido los procesos de investigación. Luego recula Andrés Manuel y dice que todas las líneas de investigación están abiertas. Disciplina fiscal, riesgo mayor de las alertas de calificadoras. Esto es importante, sobre todo si, en el caso, por ejemplo, de Hacienda y del Banco de México, que son los que están cuidando estos indicadores macroeconómicos y microeconómicos, el riesgo es de que si Hacienda dice, por ejemplo, no se gasta más, ¿no? Porque esto va a poner en riesgo, porque ese dinero no existe, o porque implicarían deudas, o porque implicarían mucho riesgo, y no se le hace caso al SAT, no se le hace caso al Banco
Banco de México, esto puede poner en alerta a las calificadoras, ¿no? Dice, si el gobierno incumple con mantener la disciplina fiscal de los últimos años, cambiará la perspectiva sobre la certidumbre macroeconómica del país, un riesgo incluso superior a las alertas de una baja en la nota crediticia de las calificadoras, advierte el director general de Citibanamex, Ernesto Torres Cantú. Ayer Citibanamex le había dado el espaldarazo a Andrés Manuel, diciendo que sí podíamos crecer al 4%, hoy coloca los puntos, me parece, donde decían sí, siempre y cuando la disciplina fiscal esté y no se pongan en riesgo con lo que llamarían ellos políticas de carácter populista. Por ejemplo, estos programas donde se les da dinero directo a la gente no ponen en alerta todavía al sistema económico, porque se supone que se están obteniendo de ahorros, de programas que se están modificando, reorientando, y bueno, ese dinero ya estaba, digamos, era un fondo que ya estaba destinado y que se estaba repartiendo o se estaba implementando de determinada manera. Lo único que hace el gobierno ahorita es cambiar los modos en los que se entregan esos recursos, pero los montos ya existían, ¿no? Por eso no ponen en riesgo. El problema es cuando se empiezan a tocar otros elementos, y entonces ahí dice el director general de Citibanamex, Ernesto Torres Cantú, entonces sí podría afectar las calificadoras, incluso, dice él, los riesgos serían más altos que si te calificara solo Standard & Poor's. Gobiernos escondieron carpetas de espionajes, algo temían, dice Ruiz Abreu, director del Archivo General de la Nación, cuenta que expedientes estaban bajo llave. Los archivos que detallan el espionaje del Estado mexicano estaban cerrados por los gobiernos anteriores porque algo han de temer. Ellos saben que no hicieron algo constitucionalmente aceptable, dice Carlos Ruiz Abreu, director general del Archivo General de la Nación. En la entrevista explica los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad antecesora del CISEN, que ordenó abrir el actual gobierno federal, eran celosamente resguardados por 9 hombres y nadie tenía acceso a ellos. Era una parte reservada, una puerta cerrada de la que solo ellos tenían llave, ni el director del Archivo General tenía acceso, narra. Y bueno, se ha abierto, muchos periodistas, historiadores están ya metidos revisando estos archivos y pronto van a ir soltando distintos materiales. Cayó entrega voluntaria de armas. Durante el sexenio pasado, la entrega voluntaria de armas de fuego disminuyó, mientras que en 2013 ciudadanos dieron 31.506 piezas a cambio de estímulos económicos o artículos domésticos. En 2018 el registro fue de 4.443 solamente, de 31.000 a 4.000. Bueno, pues así los datos. El dólar al menudeo se mantiene en 19.60, está ahí coqueteando con la línea de los 20 pesos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta a la ONU obstáculos y negativos para el caso Ayotzinapa. Ordena el ISSSTE 19 auditorías por pasivos por 22.000 millones de pesos. Bueno, ahí vamos viendo. Bueno, no vamos a hablar de fútbol. Romo llama a no conformarse y por más inversión extranjera directa. Esta es la apuesta. Scotiabank y la banca general sólida y bien capitalizada para impulsar el crecimiento del país, dice Enrique Zorrilla. Ignoran a la CNDH y a los 43. Bueno, es un artículo de Carlos Marín. Ya sabemos cuál es su postura respecto de este tema. Repunta actividad industrial, nos dice Reforma. La producción de la industria del país creció 0.57% en enero, después de 3 caídas mensuales consecutivas, según cifras del INEGI. Es decir, al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto, la diferencia, bueno, apenas no llega ni a un punto, pero bueno, ya hay una reactivación de la industria en el país. Vamos a ver, aquí hay una nota que ojalá no le perdamos la pista. Argumenta gobierno abatimiento de costo, alistan revés a la ley de la Comisión Federal de Electricidad. Lanza la Secretaría de Energía, que coordina Rocío Nale, proyecto para reconcentrar 6 subsidiarias en una sola empresa. No sé si recuerden, pero la reforma implicó dividir Pemex, Comisión Federal, Gas, etcétera, dividirlas en seis grandes empresas. Ahora lo que está planteando Andrés Manuel y concretamente Rocío Nale es volver a reconcentrar todo. ¿Esto qué implica? Que uno, quitando los organismos reguladores, como serían los consejos de administración de estas empresas, prácticamente el gobierno va a decidir así, bueno,
pues un decir, el gobierno Andrés Manuel decidiría lo que pasaría en esto. Esto ante un escenario de como el del 2021, que estamos hablando de posibles problemas en cuanto al abastecimiento de energía, sea electricidad, sea gas, o sea petróleo. La idea es que el gobierno tenga el control absoluto sobre ellos. Dice la Comisión Federal de Electricidad, CFE, está a punto de dar un brinco al pasado y borrar parte de los cambios de la reforma energética. La Secretaría de Energía envió un anteproyecto a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para reunificar todas las centrales de energía de generación de la Comisión Federal de Electricidad en una sola unidad en lugar de las 6 empresas subsidiarias en las que está dividida. Bueno, esto tiene solo que ver con la Comisión Federal de Electricidad, perdón, no con la generación de gas y con la generación de gasolina. Pero bueno, estas seis grandes subsidiarias volverían al modelo que tenían anteriormente. Y bueno, hay una discusión muy interesante respecto de cuál es la verdadera intención de un intento de revocación, de consulta para revocación del mandato del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador. Varios acaban de dar cuenta que el riesgo de la consulta es que, bueno, el planteamiento es el siguiente, que en la elección del 2021, junto con los candidatos que estén peleando por una curula a nivel federal o a nivel local, a nivel federal, a nivel local, y estatal, aparecería la foto de Andrés Manuel diciendo votas porque se quede o que se vaya. ¿Esto qué significa, según los partidos políticos, según la experiencia que tenemos, que en aquellas elecciones donde Andrés Manuel no aparece en las boletas electorales, la caída de Morena es fuerte? Caso de Veracruz, pasamos de una elección de diputados locales donde Morena arrasa, viene una elección municipal donde Andrés Manuel ya no aparece en la boleta y es un desastre electoral para Morena, ganando solo Jalapa, Poza Rica, Coaxacualcos y municipios pequeños. Hablamos de 4 o 6 municipios, perdiendo prácticamente todo. Y en la siguiente elección, donde nuevamente Andrés Manuel aparece en la boleta, el Morena arrasa en el estado de Veracruz. Entonces, ojo, dice, legisladores de oposición advirtieron a que Morena impulsa la denominada consulta ciudadana sobre la revocación del mandato del presidente como una estrategia para las elecciones de 2021. El partido de Andrés Manuel López Obrador y sus aliados en la Cámara de Diputados buscan aprobar hoy una reforma constitucional mediante la cual revocación de mandato se realizaría el 6 de junio de 2021, cuando se vote la renovación de la Cámara de Diputados Federal. La diputada del PRI, Dulce María Sauri, advirtió que la consulta es un fraude a la ciudadanía porque se busca no solo obtener nuevamente la mayoría en San Lázaro, sino el refrendo presidencial que podría llevar más adelante a la reelección presidencial. Esto es una ofensiva de Andrés Manuel, empiezan a reaccionar los partidos y volvemos al punto, esto empieza a meterlos tanto como la propuesta que plantea Tatiana Cloutier respecto de quitarles el 50% de sus gastos, los mantiene entretenidos, mientras las propuestas como esto que planteamos hace un ratito de la reunificación de la Comisión Federal de Electricidad echa adelante. Es una estrategia política interesante. Por si fuera poco, Tatiana Cloutier presenta su libro Juntos Hicimos Historia, donde ya empieza a hacer ruido. Hoy, mañana lo vamos a comentar, pero ya hay Enrique Krause reacciona, etcétera, etcétera. Ofrece Segov disculpa por estudiantes del TEC de Monterrey por recomendaciones que da la Comisión de Derechos Humanos. Y bueno, como ya hace algunos días lo hizo el gobierno de Veracruz. En el caso del Exercio, estados acosan a auditores, es una denuncia que hace la Auditoría Superior de la Federación. Se revisarán salarios de delegados federales, concretamente se habla del caso de Manuel Huerta. Dice, el gobierno federal examinará los salarios que perciben los delegados especiales en los estados para corroborar que sean menores al presidente. Andrés Manuel López Obrador aseguró que estos funcionarios encargados de la distribución de recursos de programas sociales no pueden ganar más de 108,000 pesos. Vía Twitter, Manuel Huerta, delegado de Mercosur, señaló que ganar más que eso, exhibió su comprobante de ingresos quincenales y negó percibir más que López Obrador. Bueno, vamos siguiendo las notas, pero empieza a calentarse después de los 100 días. Bueno, dice Jade Cole que va por las sabandijas, aunque hay que decirle a Jade Cole que muchas de esas sabandijas fueron metidas por la puerta de adelante, ni siquiera por la puerta trasera de Morena, por ellos mismos. Caso Lili Telles es un ejemplo claro de esos casos. Reitera que en 3 años quedará cubierta la refinería de Tabasco, ninguna pugna con Hacienda sobre Dos Bocas, tratando de un poquito control de daños, pero me parece que el daño a la Secretaría de Hacienda ya está hecho. Amenazas de bomba en la Torre y Parques Vancomer, aguas con esta nota.
ilegal abuso, el ataque de marinos a una familia, Casa Blanca, Venezuela, Cuba y Nicaragua, violadores de derechos humanos. Ya ha habido 2 negativos de Andrés Manuel hacia propuestas de Trump. No les parezca descabellado que en unos meses pueda estar en esta lista también México, lo cual complicaría el escenario. En 100 días de gestión, Sheinbaum ventila la corrupción heredada, se restableció el servicio eléctrico en Venezuela, ocurrió un pacto para detener las huelgas, esto en relación a un reposicionamiento de los sindicatos y de estos nuevos centrales obreras, donde bueno se sienten con fuerza y empiezan a pelear por más derechos. El Consejo Coordinador Empresarial dice que habría que empezar a controlar esto para que no se salga de las manos e implique el cierre de fuentes de trabajo. Pero bueno, aquí hay una pugna real. Y una nota que no me gustaría dejar pasar es: alistan una reforma en los próximos días para que iglesias puedan tener concesiones de televisión. La Secretaría de Gobernación trabaja en una reforma para que las iglesias puedan ser concesionarias de medios de comunicación para difundir valores morales. Yo ya hablaría más bien de valores religiosos, ¿no? Con toda la carga dogmática que implicaría, no sé si se acuerdan del artículo 3, esta lucha contra los fanatismos, etcétera, etcétera, y me parece que sobre todo estas corrientes evangélicas de las distintas denominaciones van apuntando hacia esto. Arturo Farela, pastor evangelista, adelantó que se reunirá con Olga Sánchez Cordero para alinear el proyecto. Recordemos que hace algunos meses les decíamos en alguna cápsula que era raro una reunión que habían tenido líderes evangélicos con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero bueno, ahorita empiezan a como que aclararse varias de estas cosas. Esto es complicado. Hay varias investigaciones respecto del papel que jugó el voto evangélico en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, seguramente esto va a dar todavía mucho de qué hablar. El CONACYT ofrece sumar opiniones y atarlas a la cuarta transformación. Ayer decíamos que Álvarez Buya considera imprescindible modificar el marco jurídico del Consejo, dice que los acuerdos científicos serán considerados para ese cambio para incorporarlos. Hay una serie de reuniones en el Senado, CONACYT no asiste, y lo que hace CONACYT es hacer una reunión con gente que piensa igual que ella, y bueno, aquí es atole con el dedo, por decirlo de alguna manera. López Obrador va contra los funcionarios con malos antecedentes. Se empieza a hablar de lo que se llama muerte civil, es decir, de aquellos funcionarios públicos que hubieran sido pues, sancionados por algún acto de corrupción, pues que prácticamente no volvieran a ocupar ningún cargo público. Ahí va otra iniciativa. Si se dan cuenta, son muchas cartas que empieza a mostrar Obrador, que seguramente no las va a sacar a todas juntas, pero las va a tener listas para que cuando haya un movimiento que no pueda controlar o un control de daños que no pueda ser efectivo, entre con estos temas. Regresa el apetito por bonos, el gobierno anunció que va a hacer una nueva inversión aparte de los 5,000 millones y bueno, la expectativa del mercado crece, los bonos de Pemex suben. Y eso es lo que llamamos lógica de mercado, ¿no? Esto es la lógica de mercado, esto es el neoliberalismo. Y bueno, acordémonos que no son capitales que tengan que ver con trabajo, son lo que llamaríamos dinero inexistente, ¿no? Son especulación, algunos llaman capitales golondrinos porque vienen, invierten, se llevan los recursos y se van. Venta de gasolinas cayó 7.5%. Yatel llama sabandijas y traidores en Morena, pero bueno, es una vergüenza esto de Yatel, sabiendo que hablaron caso de Veracruz, muchas candidaturas vinculadas a estas sabandijas y a estos traidores. Encinas dice que buscamos de 0 a los 43. Bueno, ahí empiezan esta declaración de Encinas, que en el caso de Veracruz igual, me parece que Encinas va un poco más adelante de lo que va el área de la búsqueda de desaparecidos en el caso del gobierno estatal, un área que coordina la compañera Mayra, una luchadora social importante, pero bueno, aquí la idea es que ya no está como luchadora social, sino ahora está como funcionaria pública con recursos públicos y bueno, pues tienen que dar resultado. Dan un amparo temporal a 1,700 estancias, les restituirán los recursos. Un juez de distrito Consejo de Nuevo León ordenó que la forma de apoyo se dé como se hacía en 2018, de acuerdo con el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García. Actualmente alrededor de 1,320 amparos en proceso. Entrega de apoyos sociales, pero carece de censo de beneficiarios según solicitud pública.
Bueno, esto es una cuestión temporal, haya una idea de que se aclare hacia adelante cómo va a ser el mecanismo. Bueno, esto no, este amparo no los va a proteger para siempre, ¿no? Bueno, se habla que la banca extranjera seguirá en México, la prensa habla de caos en el metro de la Ciudad de México, el diario Contrarréplica habla de duplicar la inversión extranjera. Cuando decimos, por ejemplo, que la economía de México estaba petrolizada, ahora el riesgo es de que deje de estar petrolizada, pero se convierta en dependiente al 100% de la inversión extranjera, lo cual es peor que estar petrolizado. Bueno, hoy se aprobó la Guardia Nacional en los 32 estados en 13 días. Esto muestra el músculo de Andrés Manuel. Y bueno, aquí viene el país, por si quieren leer alguna nota. Regreso a una Caracas oscura, la ONU puede medidas emergentes ante el desastre medioambiental. Y bueno, esto de la Operación Berlín está tocando ya a varios actores con nombres rimbombantes de la vida pública. Mañana vamos a comentar esto, concretamente lo de Enrique Krauss. Bien, nos hemos alargado un poquito. Nos vemos en la próxima cápsula del día de mañana.